Segundo café de la mañana, Elena. Hoy, ¿quién nos acompaña? Bueno, pues segundo café de la mañana. Hablaba con nuestro invitado, ahora te lo presento. Decía, bueno, yo soy de 1, 2 cafés, ya el tercero casi no me atrevo, pero bueno, aquí algunos de nosotros vamos ya por el tercero para afrontar el lunes. Y hoy hablamos, bueno, pues con una compañía, ¿no?, que transforma el negocio de las compañías precisamente orientando sus inversiones estratégicas hacia esos retos de futuro. Y uno de los retos que valoran es algo de lo que hablamos y mucho en los últimos años. Hablamos de esos ESG, hablamos de sostenibilidad, hablamos también de esos objetivos de desarrollo sostenible, de esos ODS. Y es que las empresas pues están incorporando ya instrumentos que garanticen estar alineados con esos ODS, porque ahora ser ético y sostenible no solo se demuestra con palabras, sino que también se hace con hechos, es decir, demostrando que verdaderamente se sigue esa hoja de ruta que llega desde Europa, desde esa taxonomía europea. Y hoy nos preguntamos cómo lo están haciendo las compañías, ¿no?, qué supone precisamente este cambio y qué tipo de herramientas son necesarias para ayudarlas a conseguirlo. Y en esta labor tiene mucho que ver la empresa con la que desayunamos esta mañana. Nos acompaña Mario Izquierdo, director de ESG de Centro de Desarrollo Sostenible de Stratesis. Mario, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Tú eres de los que te tomas 2 cafés, 3 ya no. Sí, 3 no me tomo. Yo con 2 es suficiente. Bueno, hay que tomar mucho café para entender cómo implementan las empresas precisamente esos ESG dentro de sus propias estructuras. Sí, bueno, vamos a ver. Digamos que este mundo de la sostenibilidad y el reporte, ¿no?, lo que son las empresas cotizadas o las empresas del IBEX, ¿vale? Sí es verdad que ese camino lo han recorrido. El resto de empresas a día de hoy, pues la verdad es que según o no, digamos, participe en una cadena de suministro de estas grandes compañías que le obligan a hacer determinados temas de ESG, ¿vale?, pues la verdad es que digamos que no hay mucha participación en estos temas, y es la ley, que ahora contaré un poco, la que va a obligar también. Me preguntabas antes de la entrevista que, bueno, pues un poco cómo estaban, digamos, las compañías, ¿no?, en cuanto a esos departamentos de sostenibilidad. Y bueno, pues sí, la realidad es que en España pues el rol del director de sostenibilidad está en muy pocas empresas. Es decir, que no se contrata a personas con ese rol, ¿no?, que lleven precisamente ese director, sino que quizá encaminan, ¿no?, esa parte de sostenibilidad hacia otros departamentos que tampoco están tan especializados. Sí, correcto. Y eso es un problema también, sí, ¿no? Sí, mucho, porque al final, y disculpadme que hable así, el marrón, ¿no?, le acaba cayendo al de calidad, ¿no?, al responsable de calidad, o le cae al de recursos humanos, que bueno, pues dicen, bueno, esos temas pues son ahí, porque muchas veces todo el tema de lo que es la responsabilidad social corporativa, ¿no?, pues acaba también en la gente de recursos humanos, en muchas empresas, en el departamento jurídico y demás. Y bueno, pues digamos que esas son las víctimas. Y sí es verdad que ahora hay un montón de anuncios en el periódico, ¿no?, solicitando, ¿no?, y en LinkedIn y demás, solicitando directores de responsabilidad, de sostenibilidad o managers. Iba a decir, nosotros lo dejamos ahí, esos anuncios para esos directores de sostenibilidad que son necesarios. Pues, te quería preguntar, porque decías tú, la ley va a cambiar mucho con respecto a las grandes empresas, ¿no?, que ya se someten a este tipo de normativa, pero también va a llegar, va a ocurrir el año que viene, que esta ley cambie, esta normativa cambie y también se tengan que adaptar a otro tipo de empresas. Y ahí está, bueno, pues la clave de lo que va a ser el futuro del ESG, de los ODS aquí en España, y lo importante además. Sí, correcto. A ver, Europa es probablemente lo más avanzado en el mundo en cuanto a temas de sostenibilidad. Entonces ahora mismo hay un plan de acción de finanzas sostenibles, y uno de los puntos, que son 10, se concretó en un reglamento para la taxonomía. La taxonomía básicamente lo que trata de evitar es que empresas que dicen que son verdes, ¿no?, y realmente no lo son, que se llama greenwashing, ¿no?, o blanqueo ecológico, ¿no?, pues lo que ha hecho Europa con un comité de expertos ha sido clasificar todas las actividades económicas de las empresas, digamos el Código Nacional de Actividad Económica, que es común en Europa, y un comité de expertos ha ido viendo actividad a actividad, si, digamos, contribuye a uno de los 6 objetivos medioambientales. A día de hoy solamente están tratando lo que es el cambio climático y la mitigación del cambio climático, ¿vale? Si, digamos, que una actividad está en esa tipología, tiene que cumplir también que el hecho de que, por ejemplo, si vamos a hablar de adaptación o cambio climático, pues si una empresa lo cumple, tampoco puede dañar el resto de objetivos medioambientales, es decir, no vale con solamente cumplirlo. Hay otros objetivos como la economía circular, biodiversidad, pero eso está en desarrollo todavía. Y lo tercero, que también, digamos que en Europa no pasa, pero lo que es la gente que trabaja en esa compañía, realizando esas actividades, pues tiene que estar bajo un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, eso pues en otros países igual no está, pero gracias a Dios en Europa pues somos civilizados. Y luego también
han puesto unos criterios de selección técnica o umbrales, ¿no? Para que de alguna manera, digamos, se cumpla. Dicho, hago una explicación muy sencilla. Imaginaros una empresa que es una cementera, emite unas emisiones, que es la huella de carbono, el inventario GEI, ¿no? De 1 millón de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Bueno, pues el comité de expertos ha dicho que debería tener 800.000, por ejemplo, ¿vale? No 1 millón. Entonces, mientras la empresa no llegue a los 800.000, no será considerada como verde aunque cumpla todo, ¿vale? Y eso... Sí. No, te iba a decir, quería porque quiero poner un ejemplo, ¿no? de esos pasos que hay que dar, ¿no? Para llegar hasta allí, aquellas empresas que todavía no se hayan iniciado en este camino de la sostenibilidad, de la normativa, de la taxonomía, pero decías tú, el greenwashing, es que ya nos decía antes, no es que hay que decir las cosas, sino que hay que actuar, hay que hacerlo, ¿no? Y dentro de esa actuación, vosotros desde esta tesis habéis puesto las bases para que las compañías puedan adaptarse, ¿no?, a esta nueva normativa con 6 herramientas en este caso. Sí, más o menos. Que son las que has dicho tú, ¿no? Sí. Por ese orden. Tienen que hacer esas 6 herramientas para que las empresas más pequeñas que te tienen que adaptar serían, por este orden, la primera de ellas, Mario. O sea, básicamente, digo por continuar con el reglamento, esto va a afectar, para que nos hagamos todos una idea, todas las empresas que a día de hoy tienen la obligación de presentar estados de información no financiero van a verse afectados por esto. Entonces, al final las compañías, y las herramientas te las voy a describir un poco por orden, lo primero que tienen que hacer es alinear los objetivos ODS, ¿vale?, con lo que sería su estrategia empresarial, ¿vale? Dentro de lo que para eso sería necesario el director de sostenibilidad que estamos hablando. Exactamente, sí, o sea, alguien que asuma ese rol dentro de la compañía, que es complicado, porque no es fácil. Son 17 objetivos, no todas las empresas, digamos, tienen impacto los 17. Al final lo que hacen las empresas, eligen 4, 5 o 6, ¿vale?, las grandes compañías. Y sobre esos objetivos, lo que suelen hacer es, digamos, un análisis de materialidad, que también hay herramientas para hacerlo, que básicamente es ver cuáles son los asuntos importantes de sostenibilidad que afectan a las empresas, qué impactos positivos tienen, qué impactos negativos y qué les afecta a los grupos de interés. Cuando hablo de grupos de interés, o en inglés stakeholders, ¿no?, pues las empresas se relacionan pues con un ayuntamiento, con unas comunidades, etcétera. Entonces, en base a eso, se hace luego una estrategia, que es importante. Esa estrategia al final se transforma en un plan. Entonces, las herramientas que proporcionamos son herramientas para hacer análisis de materialidad, para hacer un plan donde se ponen unos objetivos, se ponen unos KPIs y hay que hacer un seguimiento, ¿vale? Volviendo a lo que te he contado de la cementera, pues igual, es súper importante hacer un seguimiento en tiempo real, mes a mes, de las emisiones, porque si eso no se hace, podía estar verde la actividad, pero si nos pasamos de los 800.000 que contaba antes, pues deja de ser verde. Entonces, tienes que hacer una monitorización continua. El problema está en que las empresas, la información, sobre todo de sostenibilidad, está completamente dispersa, con fuentes de información que generalmente el 95% son manuales. Claro, te iba a decir, porque estamos, claro, vosotros lleváis tiempo ya trabajando en estos aspectos y claro, la idea es que, la pregunta es, ¿están concienciadas las empresas? No. ¿Se están concienciando, por ejemplo, aquí en España? No, porque, te digo que no, porque... digamos que yo he ido a muchas empresas a contarlo, ¿no? Sí. Y bueno, sí es verdad que... Y te ponen cara, ¿no? Dice, sí, bueno, sobre todo con la muy bien, pero... todo con la taxonomía, que al final es importante. Las empresas van a tener que reportar 3 KPIs, que es, digamos, el volumen de ingresos de actividades verdes frente al total del volumen de ingresos que tiene la compañía, y lo mismo con lo que son gastos operacionales y CAPEX. Entonces, eso lo tienen que calcular. Eso, para calcularlo, hay que sacar la información de un sistema que los sistemas financieros actuales no están preparados para esa información. Siempre o hay que modificarlos o hay que extraer la información y trabajarla. Y todo esto, además, tiene que ser auditado. Es decir, no vale que la empresa haga el cálculo, sino que tiene que venir un auditor y dar fe de ello. Y luego entramos nosotros para tecnológicamente sacar esa información y hacer el cálculo y proporcionarla al cliente, ¿no? Respecto, Mario, por ejemplo, a Europa, no sé si hay algunos países de Europa que nos llevan ventaja de esta, digamos, de este camino, ¿no? No sé si, bueno, Europa, porque está regulada precisamente esta taxonomía en Europa, nosotros estamos muy por detrás del resto de países a la hora de implementar. No, estamos bastante bien. Más o menos el nivel es parecido, porque digamos que ahora, durante este año se está desarrollando en cada país esa directiva. Y España es uno de los países que siempre ha ido bastante bien, ¿vale? Nuestras compañías, además, sobre todo las del IBEX, están en mercados cotizados, en Dow Jones, y llevan haciendo y trabajando los asuntos de sostenibilidad y el cálculo de huella de carbono desde hace un montón de años. ¿En qué tienen que pensar las empresas medianas, empresas, de cara a la normativa que va a entrar en vigor el año que viene? Pues el primer paso para mí es que tengan un plan de sostenibilidad, ¿vale? Que tengan esa estrategia. El segundo paso es, para mí es un aspecto fundamental, es el cálculo de la huella de carbono. Es decir, ya no es la ley. O sea, al final nosotros nos pasa, nuestros grandes clientes, que son del IBEX, pues nos obligan a hacer ciertos temas como el cálculo de la huella de carbono. Es decir, la cadena de suministro
te va a obligar a hacer este cálculo. A día de hoy la huella de carbono, por ejemplo, no es, digamos que es voluntaria, se registra en el MITECO, tiene una herramienta, ¿vale? Pero hay una ley de cambio climático que va a entrar en vigor el próximo año y que van a elegir qué tipo de empresas son las que van a tener que hacer este cálculo y registrarlo, ¿vale? Y ese sería el segundo paso. Y el tercero, pues evidentemente, como te he dicho, la taxonomía, claro, que es que tienen que reportar toda esta información. Y el cuarto te iba a decir esto de buscar a una persona, a un director, ¿no?, que lleve la sostenibilidad dentro de las empresas, que va a ser una figura importante en los próximos años. Muy importante. Por dejar un mensaje, Mario, ¿qué mensaje dejaríamos, ¿no?, sobre sostenibilidad, sobre SG, sobre esos objetivos de desarrollo sostenible? Tú, si nos estuviese escuchando una empresa de las que tiene que abordar un plan de este tipo, ¿cuál sería el mensaje que tú les dejarías? Pues yo creo que para mí lo más importante es no hacerlo por la ley, sino hacerlo porque hay que hacerlo. Es decir, tenemos que contribuir entre todos a lograr reducir pues esas emisiones y que el mundo que tengamos a día de hoy pues lo puedan disfrutar las nuevas generaciones. Pero no hagamos las cosas porque lo dice la ley. Y eso es mi consejo, pero es un consejo ya a nivel personal, no es un consejo de empresa. Pues nos quedamos con ese consejo que nos ofreces. Hay que, como decíamos, no solamente son palabras, sino que también son hechos y hay que demostrarlo. Pues Mario Izquierdo, director de SG, del Centro del Desarrollo Sostenible de Stratesis, muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Y no sé si te vas a atrever con otro café más. Bueno, venga, igual me lo tomamos. Igual me lo tomo contigo. Uno me lo tomo. No, No, tampoco vamos a poner mucha oposición. Claro.